Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ignition. Ignition. Bienvenidos a De la ciencia a la ficción. Un podcast con un toque de ciencia. Y mucho de ficción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de la ciencia y la ficción. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien. Y ya escucharon la voz sexy, el regreso de mi compañero y amigo Skywaco. Waquito, ¿cómo estás? Hola amigo, muchas gracias por invitarme, por tenerme de nuevo acá. ¿Escucharon mi sexy voz? Porque pues cuando acá don Héctor McCoy le pone grabar, se escucha la vocecita aquí en Sí. la llamada que dice que se está recording. Y yo dije, ok, Sí, precisamente. es una decán que tenemos por acá para que si necesitas algo, agua, algo, avisa, ¿no? Por favor. Sí, agüita aquí. Agüita, mira, ahí tienes tu agüita de chía. Amigo, pues te invité para platicar de un clásico ya de la cultura pop. La verdad es que es una película, yo creo que de los que nos escuchan, no creo que haya alguien que no la haya visto. Uh-huh. Y no la haya visto por lo menos, en serio, no sé, 3, 4 veces, ¿no? Porque Y es de creo esas... que son pocas, dependiendo Sí, incluso de la edad de la persona. claro. Ahorita vamos a hablar de eso porque además, pues tú la verdad estás chavo. Entonces tengo curiosidad por saber cuándo la viste. Uh-huh. Pero pues sin más preámbulos, Volver al Futuro, Back to the Future. Vamos a estar hablando de la primera película. Y bueno, pues espero que la gente le salga una lagrimita recordando sus momentos de juventud cuando vieron esta película. Tú no tenías momentos de juventud porque creo que todavía ni nacías. La película se estrenó en 1985, que es el año que representan en la película. Ah, Y es el año en que yo nací. tenías que meses, ¿no? Sí. Sí. Entonces, Meses ¿cuándo la meses de ves? nacido. ¿Por primera vez te acuerdas? ¿En la tele? ¿En video? Pues es que la trilogía de Volver al Futuro Ajá. era de lo que más pasaban en el sábado de trilogías de Canal 5. Entonces, pues evidentemente junto con otras películas, o sea, yo digamos que en trilogías o en películas de la época, o que yo recuerdo que veía cada que pasaban en la tele durante mi infancia, era Volver al Futuro, era Star Wars y era Indiana Jones. Eran las que, o sea, son como mis tres grupos de películas de esa época, que es como infaltables y que seguramente las he visto cualquier cantidad de veces, pero Volver al Futuro era la que más pasaban. Indiana Jones y sobre todo Star Wars creo que no era tan común. Uh-huh. Recuerdo incluso que en el caso de Star Wars alguna vez llegaron a pasarlas entre semana, muy en la noche y en inglés, y como para mí era algo que no era tan común que las pasaran, las grababa en la videocasetera, ya sabes, sí. De que le ponías pausa en el comercial para que saliera y luego se te olvidaba y entonces ya te faltaba un cachito de película. Sí, eso me pasó con se veía Star Wars. El corte, ¿no? Se veían las líneas del... Exacto. Y ya después con el tiempo ya como que fue más común que pasaran las demás, pero la que sí recuerdo que más era fácil que pasaran era la trilogía de Volver al Futuro. Sí, te tocó una época pues con ya más acceso, porque yo comentando esto por ejemplo de Star Wars, yo me acuerdo haberla visto así de la primera vez, creo que en Canal 11, así en la noche, a las 10 la pasaron. Y yo decía, ay, ¿están pasando Star Wars? No me acordaba, había visto, creo que el regreso del Jedi, uh-huh. Pero no me acordaba, por ejemplo, del episodio 4, porque pues también cuando nací apenas estaba estrenando la película. Entonces ya estamos diciendo nuestras edades aquí. Estamos chavos todavía. Estamos chavos todavía, pero así también, igual que tú, me tocó de que, ay, qué emoción la van a pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que es de esos casos en los que no se nos hace tan extraño verlas en español, ¿no? Exacto, sí, porque las pasaban en la tele con doblaje. Que el doblaje
es un caso curioso el de Volver al Futuro, porque tiene dos doblajes, de hecho creo que hay varias versiones, pero oficialmente hay dos doblajes. Y lo curioso es que las versiones que se quedaron como, que pasaban en Canal 5 y que son como las mainstream, las más famosas, la 1 tiene un doblaje y la 2 y la 3 tienen un doblaje diferente, tienen voces diferentes. Okay. Pues para mí de pequeño era como de, pues nada más, o sea, cambiaron de voces en algún momento. Pero resulta que, si no me equivoco, creo que existe un doblaje de la primera con las voces de la 2 y la 3. Pero creo que no existe un doblaje de la 2 y la 3 con las voces de la 1, si no me equivoco. Aparte creo que el primero sí es mexicano, y la 2 y la 3 son voces de otra parte de Latinoamérica, como cuando veíamos las caricaturas de Warner que tienen un acento diferente, es porque normalmente son de Venezuela o actores de otros lados, o de Chile. Sí. Y algo así le pasó a Volver al Futuro, pero tal cual así las pasaban, o sea, las pasaban en español, pero con el doblaje mexicano en la 1 y la 2 y la 3 es un doblaje diferente. Sin embargo, podemos ubicar perfectamente quiénes son las voces y las frases que decían y demás. Pues creo que medio mundo sabe que la voz, por ejemplo, de Biff Tannen es el mismísimo Víctor Trujillo, que pues o sea, mucha gente lo ubica como Broso, como tal, pero no saben que tiene toda esta escuela de actor de doblaje desde la época de los Thundercats. Por ahí hacía series de televisión y ya, o sea, creo que sí en Disney lo traían un poco como Star Talent, pero con las tablas de haber hecho doblaje mucho tiempo atrás, cuando hizo a Mister Increíble, cuando hizo a Sully en Monsters Inc., hizo no recuerdo cómo se llama el villano de La Princesa y el Sapo, también él hace la voz. Sí. O sea, pero es chistoso escucharlo, sobre todo escucharle una voz juvenil, porque, o sea, sí lo identificas con su timbre de voz, pero no se oye como el payaso tenebroso. Sí, no. Fíjate que yo para este episodio vi la película en inglés, pero sí la puse como 3 minutos exactamente cuando estaba Biff al principio, sobre todo cuando está con el papá. La puse en español nada más por escuchar el doblaje de Víctor Trujillo. No seas tan crédulo, McFly. Sí, ¿no? Que le toca ahí en el cerebro. Hola. Sí. Entonces sí, la verdad es que es de esas películas que no, por lo menos a mí no me extraña ni me cuesta verlas en español. Y aunque pues obviamente a mí me gusta más el original, ¿no? Por muchas cosas, pero el doblaje la verdad es que tiene mucha y muy buena calidad. Y aquí el uso de la palabra original, por lo menos en mi caso, para mí el original es en español, porque así fue como la vi siempre. Sí, por supuesto que las he visto en inglés y ubico muy bien las voces de los actores en inglés, pero probablemente el 80% de las veces que la he visto en español. Y en inglés, por ejemplo, ha sido casos como, no sé si tú fuiste o te acuerdas que hace unos años a la Arena Ciudad de México trajeron el Back to the Future in Concert, que no decía mucho de qué era. Yo la verdad es que no investigué de qué se trataba, solamente compré boletos y fui con amigos y con mis primos. Y resulta, o sea, yo pensaba que iba a ser un concierto de la música de Alan Silvestri, de la trilogía de Volver al Futuro, y no, resulta que nos proyectaron la película y la musicalizaron en vivo, pero era la primera película, justamente esta de ahorita, entonces ahí obviamente estaba en inglés, pero con la música en vivo, y la verdad es que fue algo bastante cool. Oye, ¿y te tocó a ti ir en Estados Unidos, ir a uno de estos juegos interactivos en los Universal Studios? No, a Estados Unidos yo nada más he ido a la Comic Con de San Diego, no he ido a ningún otro lado. Me encantaría, sí quiero ir a Universal o a Disney, ahora que ya está lo de Star Wars en Disney, no sé, a Legoland también me gustaría ir, pero no, nada más he ido a la Comic Con de San Diego, que curiosamente también ahorita estaba haciendo memoria, también fui a un concierto de Volver al Futuro, pero ese sí fue concierto, y ahí estaba, o sea, el que estaba presente era justamente Alan Silvestri, el compositor de esta música, que ha hecho 1001 cosas más en cine, ha hecho melodías icónicas, a lo mejor creo que mucha gente ubica más
a John Williams como el que ha hecho música muy importante, ¿no? Como el tema de Superman, el tema de Jurassic Park, de Star Wars, de Harry Potter, de Indiana Jones, pero Alan Silvestri ha hecho cosas fantásticas, como para mí la música de Volver al Futuro, las películas no serían lo mismo sin esa música en particular, y obviamente en tiempos mucho más para acá, a mí algo que me costaba trabajo de entender en este lapso en el que tuvimos películas como Batman, la de Tim Burton, o como Superman, la de Christopher Reeve, en donde existía el tema musical del personaje, sí. Y era casi como, así como en el país tenemos el escudo nacional y el himno nacional, pues existía el escudo de Superman y el tema de Superman hecho por John Williams, que identificabas perfectamente el personaje, y empezaron a salir películas de superhéroes por ahí de finales de los 90, principios de los 2000, y realmente no había temas que dijeras, ese es el tema de tal película, de tal personaje. Por ejemplo, ubico yo la música de, no sé, Daredevil, pero Daredevil no tiene una música en su película, un tema que digas, ese es el tema de Daredevil, o sea, no se te queda pegado, no tiene la pregnancia que tenían los temas de las películas de antes, y creo que Alan Silvestri lo logra. Bueno, el que creo que sí fue Danny Elfman, que hizo obviamente Batman, pero cuando salió las de Spider-Man creo que sí son algo que son como bastante icónicos, sin llegar a ser, creo yo, desde mi punto de vista, la fanfarria de Superman o el tema de Batman de Tim Burton, pero decía que Alan Silvestri lo logra con el tema de los Avengers, ya lo ubicamos perfectamente, y cómo suena, ¿no? Digamos que el momento cumbre de la música de los Avengers es justamente en la primera película, cuando la escena en la que la cámara pasa alrededor de ellos, y esa es justamente la fanfarria, bueno, de Alan Silvestri, que es quien hizo la música de Volver al Futuro. Sí, por ejemplo, Howard Shore, ¿no? Con Lord of the Rings también. Exactamente. Es de las últimas cosas que uno recuerda, la música se queda grabada. Y Alan Silvestri, pues creo que ha trabajado en todas las películas de Robert Zemeckis. Estaba yo checando desde esa primera que hizo que se llamó en español Dos bribones tras la esmeralda perdida, Michael Douglas, sí. Hasta la última de Brujas. Ha estado él musicalizando a Robert Zemeckis. Entonces se ve que se conocen ya, ¿no? Muy bien esa dupla. Y lo comentas porque yo creo que la música de Volver al Futuro está al nivel de todos los que has mencionado, ¿no? De John Williams, por ejemplo. Uno pensaría a lo mejor que como es una producción de Steven Spielberg, a lo mejor alguien diría, pues le habló a John Williams, ¿no? Y él es el que hizo la música. No, es Alan Silvestri. No. Y la verdad es que sí, cuando empiezas a oír las notas del tema de Volver al Futuro, luego volteas y ya sabes de qué va, ¿no? Sí, claro, ya sabes de qué va. Quiere decir que va a aparecer el Tinieblas, el Capitán Aventura. El Capitán Aventura, en auxilio de Gaspar Enain Capulina. Y con Aluche. Sí, el Duende Maya. El Duende Maya, Aluche. Sí, la verdad es que es muy padre la música, y por ahí anda ya sonando la música de Alan Silvestri, este tema que comentas. Y bueno, pues hablando ya de Robert Zemeckis, pues tiene un buen de películas, probablemente esta sea la más icónica, pero pues también tiene un buen, ¿no? De películas. Oye, bueno, pues Alan Silvestri también hizo la música de Ready Player One, por ejemplo. Sí. Entonces, que desde el libro, pero en la película, el autor, siendo fan ñoño de todo este tipo de películas, algo que me dio mucho gusto es que la película de Ready Player One sí logró las licencias de muchas cosas. Y al ser producción de Warner, dentro de sus propiedades, tiene muchísimas cosas. Entonces, obviamente todas esas estaban ahí y logró libertades de algunas otras. Por ejemplo, que apareciera el DeLorean. Y le hacen una referencia a justamente uno de los artilugios que tiene por ahí el protagonista, Parzival. Es un cubo, no, sí, creo que es un cubo, es como un cubo Rubik, que cuando lo arma, y se llama el cubo CMX, que cuando lo arma hace que retroceda el tiempo, entonces tiene como chance de corregir. ¿No? Ajá. Sí, cuando los tratan de atrapar, ya los malos, utiliza el cubito, regresa tantito el tiempo y eso le da tiempo de poder escapar. Sí. Muchas referencias. O sea, obviamente
a Spielberg. Creo que fue de las mayores inspiraciones para el autor de Ready Player One, pero que metieran también detallitos como este está bastante chido. Sí, yo no soy muy fan de Ready Player One, creo que está enfocado muy a un nicho de gente, la novela y la película ya a más gente todavía, pero pues no así que digas, ay, soy súper fan, no. A mí me gusta más la película que la novela. O sea, la novela sí me atrapó, Ujú. pero creo que su mayor error es clavarse en la cultura de los 80 y de pronto estar en una situación en el futuro en la que no hay referencias de nada de la cultura Sí, pop de nada. que sea después de los 80, o sea, 90 todavía, pero de los 2000 y 2010 y demás, Nada. no hay nada, que creo que lo corrigieron en la película, o sea, que de pronto vieras un escuadrón de Master Chiefs de Halo o los personajes del videojuego de Injustice. Para mí eso tiene más sentido, por eso es que me gusta más la película que el libro. Ok, bueno, pues algún día hablaremos de Ready Player One. Perfecto. Yo no hablaré muy bien de ella, pero hablaremos. Aquí hay diversidad de opiniones, pero regresemos. Exacto. Así que regresemos, no al futuro. Al futuro. al presente, a la película. Ajá. Decíamos de Robert Zemeckis. ¿Alguna otra película que te guste de Robert Zemeckis? Te iba a decir que el Expreso Polar, pero en él. ¿Habrá alguien que le guste? Está muy Híjole, rara, ¿no? está muy creepy. Sí. Bueno, ¿quién engañó a Roger Rabbit? Esa película, o sea, sí, creo que esa película fue un parteaguas, sobre todo, o sea, no solo por la parte ya existía desde antes la mezcla de animación con personas reales o con escenarios y situaciones reales. Mi favorita personal, Canción del Sur, que desgraciadamente Disney enterró ya, la última versión oficial que existe fue en VHS, pero ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es una de mis películas favoritas también. También ya tiene mucho tiempo que no veo que la pasen en la tele, o sea, en la tele, siento que en la tele ya también como que se encasillaron en pasar las películas de los últimos 10 años y ya no tienen tanto espacio, incluso la misma Volver al Futuro no la pasan ya tan seguido como antes. Bueno, me gusta mucho también Náufrago, me gustó, esa no la vi en el cine, pero cuando la vi dije, mira nomás. Fíjate que, por ejemplo, Roger Rabbit fue la que hizo despuésito, ¿no? Después de Volver al Futuro. Entonces, sí, la verdad es que ya ahí vuelve a trabajar con Christopher Lloyd, que es el juez. ¿Cómo se llama el juez? Loco, no me acuerdo. El juez. Sí, sí, tampoco me acuerdo cómo se llama, pero sí, el que al final termina siendo el malo. El malo, ¿no? Es un juez ahí que anda matando a los bujos. De Bujolandia. Bujolandia, sí. Y bueno, pues aquí la verdad es que pues, es de esas veces que dices, híjole, se sacó la lotería, ¿no? Porque pues era un proyecto que les, junto con Bob Gale, que es el que hace el guión, les rechazan en muchos lados. O sea, como que dicen, no, ¿sabes qué? La neta, ¿qué es esto de que viajas al pasado y tienes que regresar? Está raro, no, llégale. Y en otros lados, como por ejemplo en Disney, es donde les dicen, ¿no? A ver, regresa al pasado y pues, ahí anda fajando con su jefecita, que se eso, joven. Nunca vamos a ver eso, lléguele, por favor. Entonces, les costó trabajo levantar esta película. Sí, Bob Gale, que por cierto, ahorita que estábamos platicando de la Comic Con de San Diego, yo no lo llegué a conocer porque yo andaba en otro lado, pero uno de mis amigos compró cuando empezaron a salir estos cómics hace unos 6 años, yo creo. Empezaron a salir cómics de Volver al Futuro, que aquí en México trajo Camite. Cuando salió el número 1, recuerdo que lo compró y ahí estaba Bob Gale justamente haciendo firmas. Y sí tuvo su foto y su firma con Bob Gale, que por cierto, los derechos de Volver al Futuro son de Bob Gale y de Robert Zemeckis. Y se supone que lo que ellos han declarado es que mientras estén vivos no va a haber ninguna especie de reboot, remake, adaptación, continuación, ni nada sobre Volver al Futuro. Y la verdad es que creo que es de esos proyectos que están bien así, que los dejen en paz. Sí, esos cómics son de ¿qué? De IDW, ¿no? Creo. IDW, sí. IDW. Y si no estoy mal, contaban otras historias, ahí sí, pero pues, obviamente no son oficiales. No son oficiales, pero si no me equivoco, algunas de las historias, o no sé si todas, vienen de origen de Bob Gale. Ok.
Ah, ok. Digamos que sí venía con su bendición, o sea, por eso salieron los cómics. Ah, ok. Que Entonces, igual que los cómics, lo que salió también, que no era oficial y era más bien una especie de secuela, era la serie animada, la caricatura, en caricatura. donde era como era como pedagógico, porque más bien Marty y el Doc y los hijos del Doc viajaban a otras épocas y aprendían como parte de cultura, historia y demás. Por ahí conocían a Ben-Hur y de pronto iban a Grecia, o sea, tenía buena ondita esa serie, y aparte aprovechaban, igual que otras caricaturas de la época, como la de Super Mario Bros., al inicio y al final, que tenía el momento en el que salía personas, y en este caso, si no me equivoco, Ujú. salía el Doc Brown, Sí, en personaje. sí, en live action, ¿no? Salía Exacto. en y además, como curiosidad, la voz del Doc no en el en el original no era Ujú. Christopher Lloyd, sino era Dan Castellaneta, que es La Homero, voz de Homero, los exacto. meses de Homero. Entonces, supongo que les dijeron, bueno, mientras no se metan tanto con los personajes originales, Ujú. pues hagan esto, ¿no? Y como dices tú, pues era más orientado a la buena ondita acá para que aprendan los chavos. Sí, a mí me gustaba bastante la caricatura, y llegaron a traer incluso figuritas, creo que eran de McDonald's, McDonald's, creo que eran McDonald's. Y estaban bastante cotorras las figuritas, estaban muy bonitas. Fue, creo, una temporada o dos temporadas a principios de los 90. 90. Ujú. Sí. Y por ejemplo, bueno, pues se sabe que Christopher Lloyd sí quería hacer una cuarta película en donde se viajara, ¿no? A todavía más para atrás, mucho más para atrás. Pero pues le dijeron, no, chavo, ya, ¿no? Ya con esto está bien. Ya de por sí mucha gente, la verdad es que a mí me gusta en general las tres, aunque mi favorita es la primera. O sea, es así. Si por ejemplo antes cuando la pasaban en la tele no me la perdía, las tres pues dependía, ¿no? O sea, la dos y la tres dependía, si tenía chance las veía, si no decía, bueno, pues tengo otra cosa que hacer, no sé, tarea, cosas así, bueno, pues ni modo, pues hay de ojito o lo que sea. Pero la uno sí es de fijo que me la viento así sin pestañear. Y hay mucha gente que la 3 dice, nah, la 3 ya no tiene este chiste porque no tiene nada que ver, están en el oeste, ya nada más fue por sacarla. A mí me divierte bastante, hay muchas cosas que todavía son guiños, ¿no? De la 2 de la uno. Entonces Ujú. me divierte bastante y hay gente pues, que le molesta, pues que amargados. Hay gente, ajá, justo estaba pensando en eso, porque hay un documental que, si no me equivoco, está en Netflix, que se llama Back in Time, que justamente creo que salió en 2015, que fue como el año de aniversario, porque era el año en el que se supone que llegaban Marty y el Doc al futuro. Creo que es de ese año el documental, y si no es por fechas muy cercanas. Y lo que hacen es como entrevistar, ¿no? A la parte de los actores, pero ya en la época actual, de cómo fue su experiencia, de cómo, o sea, es como una especie como de detrás de cámaras, homenaje, pero también entrevistan a personalidades cuyo trabajo ha sido influido por la trilogía. Y entre ellos está uno de los creadores de Rick y Morty, que obviamente viene de un fanatismo, de ser fan de esta trilogía. Si no me equivoco, es Dan Harmon al que entrevistan ahí, que la verdad es que me cayó muy mal. Porque una cosa, lo que estás diciendo, una cosa es que no seas fan de algo que no te guste, y otra cosa es que te vayas a hacer popó en su jardín en su fiesta de cumpleaños. Ah, ok. Porque es un documental sobre la trilogía de Volver al Futuro para celebrar aniversarios y demás. Y lo que hace este señor es que cuando lo entrevistan dice, la 1 y la 2 me encantan, la 3 es una pip, y así, ¿no? Se la pasa diciendo de cosas. A mí la verdad se me hizo de mal gusto que hiciera esos comentarios. Creo que bastaba con no soy fan de la tercera, me No me gustan gusta. mucho la 1 y la 2, y ya, ¿no? Claro. Pero, pero como que no, se soltó, y la verdad desde ahí me cayó bastante mal el señor, y es uno de los motivos por los cuales no he visto Ricky Mori, aparte de que la verdad no me gusta para nada el diseño La visual. animación. Ajá, o sea, quiero suponer que a lo mejor la animación está muy bien hecha, ¿no? Muy fluida y demás, pero el diseño de los personajes y el diseño de los entornos no me gusta para nada. He visto nada más un capítulo, me pareció interesante, pero sí, el creador es uno de los motivos por el cual no me he aventado a verla. Bueno, de por sí Dan Harmon está medio loco, ¿no? Luego se le aloca. Por Se le ejemplo, en bota la... Community, que él Ajá. es el creador, Uh-huh. creo que es en la quinta y sexta, o sexta y séptima temporada, pues de plano lo corrieron, ¿no? Porque
ya estaba medio Lorenzo el señor, quería hacer cosas raras, entonces lo corrieron, por ahí tuvo problemas con una de las actrices. Es un tipo Este, complicado. sí, entonces, bueno, pues, como dices tú, pues, ¿qué le costaba decir? Me gustan mucho la 1 y la 2, y la tercera ¿no? Ya con Exacto, eso sí, se sí. entiende. Te digo, nada más decir, no soy fan, tiene cosas que no me gustan, solo me voy a enfocar en la 1 y la 2 y Ujú. decir por qué me parecen fantásticas. Y Sí, ya. y de Ricky y Morty yo vi el primer episodio y le tenía como mucho hype porque, pues ya sabes, los ñoños que Ujú. conocemos, saludos, Valentín García decía que es muy buena y yo dije, a ver, y creo que como no me pareció tan simpática, pero eso fue el primer episodio, dije, luego le sigo. Y nunca le seguí, pero la verdad es que sí he oído cosas muy buenas también de ella. Un día le voy a seguir, voy a ver el episodio 2. Por ahí El, está el, todavía va- el Vale dice muchas cosas. el Vale dice muchas cosas y Así dice él mismo, ¿eh? Estoy citándolo. citándolo, sí, sí, sí. Saludos a Valentín García, que ni nos oye, pero bueno, que nos, pues sí, la verdad. Bueno, pues oye, vámonos. No creo que, como decíamos, no creo que no haya nadie que no sepa de qué es la película, pues Ujú. vamos a recordársela, ¿no? La película. Ajá, Yo sí. sé que tú sabes hacer muy buenos sinopsis, reseñas. Entonces, Dicen, una breve reseña de lo que trata la película y ya nos vamos sobre los actores, personajes, situaciones que nos laten y curiosidades de la película, ¿no? va. Bueno, pues básicamente nos encontramos en 1985 y un jovencito llamado Marty McFly, que es amigo de un científico, de un inventor, que es el doctor Emmett Brown. Pues resulta que le dice, oye, hoy en la noche voy a tener un experimento, necesito que llegues a la medianoche o poquito después de la medianoche con para que me ayudes a tomar nota, ¿no? Y como a tomar captura, que haya un récord de de mi experimento, que es como lo más grande que he hecho en mi vida, que realmente dice que nunca ha hecho nada que funcione. Eh, Podemos ver que la vida o sea, Marty es un adolescente promedio, pero digamos que de reojo vemos como su papá sigue siendo bulleado, o sea, por el mismo bully que tenía en la escuela, que nos enteramos de eso después, pero ahora es su jefe y básicamente le sigue haciendo la tarea, o sea, le hace su chamba y lo trae así de bajada. Su mamá se ve como amargada, incluso tiene por ahí su vodka, porque como que tiene que escapar un poquito de su realidad tan como mediocre. Pero bueno, llegamos al momento. Bueno, digamos que la parte bonita que tiene Marty en su vida es que tiene una novia muy bonita. Y está loco por ella. Y él lo que quiere hacer es tocar con su banda en el baile escolar. Que por cierto termina bateado cuando hace la presentación porque al parecer su música es como demasiado ruidosa para lo que quieren para la escuela. Marty llega en la noche con el Doc, lleva una videocámara y el Doc lo que tiene tiene un camión del cual sale un automóvil modificado que es un DeLorean, que el automóvil DeLorean de DeLorean Motor Company era un auto único, o sea, no hay más como versiones y de hecho hay cantidades limitadas de ese mismo modelo de auto. El Doc especifica que escogió ese carro porque como está hecho de acero inoxidable, ayuda a la dispersión de energía o algo así, explica cuando hace el experimento. El punto es que el Doc le dice, bueno, vamos a subir en el carro a este perrito y lo controla, tiene un control remoto, como si fuera un carrito, y le dice, fíjate lo que va a pasar cuando llegue a las 88 millas por hora. Se paran enfrente del carro, Marty como que se quiere hacer a un ladito y el Doc le dice, no, papá, ven para acá, aquí de frente, porque aquí tenemos que ver todo en primer cuadro y tú estás grabando. Y a las 88 millas por hora, el auto desaparece, deja un rastro de líneas de fuego, y lo que explica el Doc es que acaba de inventar una máquina del tiempo, el viaje en el tiempo, y lo que hizo fue mandar al auto con el perrito adentro, que el perrito se llama Einstein, 1 minuto en el futuro, entonces pasa 1 minuto y se tienen que quitar del camino, llega el auto y lo comprueba, ¿no? Con 2 cronómetros para que vea que hay una diferencia de 1 minuto. Aquí lo importante también es que Marty está grabando todo el tiempo porque esto le va a ayudar más adelante o más en el pasado, porque resulta que para poder generar la energía que
hace posible el viaje en el tiempo, necesita una reacción nuclear, es decir, consiguió de alguna manera no muy legal que digamos, plutonio. ¿A quién se lo quitó? A unos terroristas, a unos libios, pero resulta que los libios se dieron cuenta de que por ahí les hizo chanchullo, entonces van tras él, lo encuentran en este lugar, le disparan, en teoría muere el Doc Brown, y Marty lo que hace es treparse al carro y lo que ya tenía marcado en el tiempo que el Doc le estaba explicando, fechas importantes, ¿no? La fecha de, en teoría, el nacimiento de Cristo, si quieres ir al pasado, desde ahí viene un poquito la parte de, el viejo porque a mí me gusta mucho el viejo y demás. Pero la última fecha que pone es el día en que a él se le ocurre la idea del condensador de flujos, que es lo que permite el viaje en el tiempo. Entonces Marty solo se mete al carro, se arranca, llega a las 88 millas por hora y obviamente como traía todavía una carga de plutonio, viaja justamente a 1955, 30 años en el pasado, y pues obviamente no sabe qué onda. El carro aparte falla, de vez en cuando no logra arrancar. Y no solo eso, sino que solo tenía una carga de plutonio, entonces no hay manera en la que pueda regresar a su época. Por lo tanto, su primera idea o lo primero que sabe que tiene que hacer es ir a buscar a esta versión 30 años más joven del Doc Brown, que de verdad, la verdad es que no hay mucha diferencia físicamente de cómo se ve. Creo que lo manejan bien porque es un gran chiste más adelante. Pero en lo que llega a estar con el Doc, se cruza en el camino inesperadamente con sus padres y en diferentes situaciones. De aquí lo importante es que se supone que sus papás, y esto te lo explican desde el principio de la película, sus papás se enamoraron porque en algún momento a su papá, el padre de su mamá, o sea, el abuelo, lo atropella. Entonces, como lo tienen que llevar a la casa para cuidarlo y demás, es cuando su mamá se enamora de él y pues básicamente ahí hacen familia y demás. Pero Marty lo que hace es que justo está en el momento en el que el papá va a ser atropellado y lo salva siendo él quien es atropellado. Entonces, pues digamos que toma el lugar en el momento, ¿no? A él es al quien llevan a cuidados, la mamá lo conoce y dice, oiga joven, está usted muy guapo, y pues la mamá se enamora de él. O sea, es lo que decías, ¿no? Que Disney no quería, que como que la mamá se va a andar enamorando de su hijo, pero pues la mamá no sabía que era su hijo. Entonces, ahora ya que encuentra al Doc, el Doc dice, ok, primero no le cree nada hasta que le explica cómo fue que se golpeó la cabeza y tuvo la idea del condensador de flujos. Ahí es cuando el Doc le cree y le dice, ok, a ver, enséñame tu camarita para ver qué fue lo que grabaste y para saber qué fue lo que pasa con la máquina del tiempo. Y es donde ve que la máquina para funcionar necesita esta energía que decíamos, que es 1.21 gigawatts, y le dice el Doc que pues, en el futuro seguramente el plutonio se consigue en las farmacias, que no es cierto, nunca le explica cómo funciona eso, pero le dice lo único aparte de eso que podría generar esa cantidad de energía es un rayo. Y aquí, milagrosamente, Marty, al principio de la película, cuando tiene un momento romántico con su novia en el centro de la ciudad, donde está un edificio que es conocido como la Torre del Reloj, que dejó de funcionar porque en algún momento, en 1955, le pegó un rayo y entonces el reloj dejó de funcionar y demás. Entonces, Marty tiene en su bolsillo un panfleto en donde señala justo la fecha y la hora a la que le cayó el rayo a la Torre del Reloj, que es una semana después de que él llegó al pasado. Entonces ahí le dice así como de, mire Doc, yo sé que los rayos son impredecibles, pero tenemos este papelito que dice cuándo y dónde exactamente va a caer un rayo. Entonces el plan es, Marty, tienes que vivir en 1955 una semana, esperar a que caiga el rayo. Yo me encargo de eso para que pueda darle energía a la máquina del tiempo y tú puedas regresar a tu época. Marty dice, bueno, yo pues, me puedo pasar aquí una semana, me voy de paseo, conozco gente, y el Doc le dice, no, cualquier cosa que hagas puede cambiar radicalmente el futuro, entonces mejor no hagas nada. Ya te ha pasado algo, y Marty, pues nada más conocí a mis papás y evité que fueran pareja, ¿verdad? Entonces el resto de la película se trata de que Marty tiene que hacer que sus papás vuelvan a ser una pareja para evitar que él desaparezca. Y aquí una de las referencias que usan es que Marty lleva entre sus cosas una fotografía donde están él y sus dos hermanos
aquí voy a hacer un paréntesis, su hermano mayor es el actor Mark McClure, que interpreta a Jimmy Olsen en las películas de Superman de Christopher Reeve. Regresamos ahora a la película. Y resulta que ahí es donde puede ir viendo cómo sus hermanos, que son mayores que él, van desapareciendo poquito a poquito. Entonces digamos que Marty tiene el tiempo contado para hacer que sus papás se vuelvan a encontrar, se enamoren y decidan formar una familia, que también algo que señalan al principio de la película es que ellos se dieron su primer beso y se enamoran en el baile de la escuela, que es el Encanto bajo el océano. Entonces Marty lo que tiene que hacer es hacer que vayan a este baile, que sean pareja, que se besen, y básicamente eso en teoría lo arreglaría todo. Obviamente se encuentra con cosas, pues para empezar, como que la mamá está enamorada de él, con que Biff ahora la trae contra él porque él sí le pone cara, ¿no? Se le pone al frente cuando está tratando de hacer bullying a su papá, o incluso él mismo ya la trae contra él, las cosas se le salen de las manos, pero a final de cuentas, con unos ligeros ajustes en la trama, sí logra el cometido, sus papás se besan en el baile, mientras él, por cierto, está tocando en el escenario, y también influye en la creación de nuevos ritmos musicales, porque uno de los que estaba tocando era Marvin Berry, primo de Chuck Berry, que después hizo famosa la melodía de Johnny B. Good. Bueno, finalmente se besan, terminan siendo pareja. Aquí la diferencia es que ahora su papá, George McFly, resulta que ya no se deja de los demás, ya no es un agachón, ya no es un buleado, entonces eso Martin no lo ve como que vaya a ser algo importante, pero sí después sabemos qué va a pasar. Finalmente el Doc logra armar todo su experimento, hay momentos de tensión porque que si se le desconecta el cable y ya mero va a caer el rayo, y luego a Martin no le arranca el carro cuando tiene que arrancar, pero como buena película sabemos que solo es tensión, en algún momento todo se alinea, los planetas se alinean para que todo funcione en el momento en el que debe funcionar, que es el último, porque siempre es el último. El Doc logra conectar los cables, cae el rayo, el DeLorean pasa a las 88 millas por hora en el momento adecuado, se carga, viaja de regreso a 1985 y pues parece que todo está normal. De pronto vemos ahí unos detallitos que sabemos que cambiaron cosas, pero que Marty no sabe que cambió. Y Marty, antes de viajar en el tiempo, trata de avisarle al Doc que lo van a matar en el futuro. El Doc dice que no, que él no debe enterarse de nada porque puede poner en peligro la continuidad del espacio-tiempo. Pero finalmente, cuando le disparan los libios, resulta que el Doc trae un chaleco antibalas porque sí alcanza a leer la carta que le deja Marty diciéndole que lo van a matar. Entonces pues básicamente el Doc no se muere, Marty regresa a su casa y dice ok, todo está chido, todo normal, volvimos al status quo, y resulta que no, porque ahora su papá es un exitoso escritor y su mamá se ve más joven y delgada y tiene una casa muy bonita, es la misma casa, pero está decorada más bonita. Y su papá tiene un BMW y él aparte tiene una camioneta 4x4, o sea, el niño mejoró su vida por completo. Que según yo, a partir de aquí es donde por ahí existe una teoría de el tercer Marty McFly o algo así, que es justamente estos como loops que se van haciendo en el tiempo cada que viajan. En teoría, por ahí hay un Marty McFly que queda volando, o sea, que es como ese Marty McFly se la pasa como volando en el tiempo porque no queda en ninguna de las líneas de tiempo, pero bueno, porque básicamente este Marty McFly llegó a otra línea de tiempo. Que pensaríamos que solo hay una línea de tiempo hasta que después nos enteramos cómo funciona y cómo sí existe lo que nos explican en películas como Avengers Endgame respecto a los multiversos y lo que ahora está haciendo en el cine Marvel. Pero bueno, el punto es que él dice ya regresó todo chido y más bien ahora mejoró su vida, o diría yo, entró a la línea de tiempo de un Marty McFly que sí era más feliz y en la de él desapareció. Y al final de cuentas, la película cierra con el Doc Brown, que le había dicho a Marty, quiero ir al futuro, quiero ir 30 años al futuro, o sea, al 2015, pues para ver qué hay, para ver en qué ha avanzado la humanidad y demás. Y la película cierra con el Doc regresando del futuro, ya no necesita plutonio para viaje en el tiempo, sino que ahora utilizan un aparatito para reciclar objetos de todo tipo. Y le dice, oye, es que necesito que vayas conmigo al futuro porque algo sucede con tus hijos. Y ya, se lleva a Marty y a su novia, se los lleva ya porque ahora el DeLorean vuela porque a donde vamos no necesitamos caminos.
porque no toma suficiente vuelo y le dice, oiga, tiene que tomar más vuelo para llegar a las 88 millas por hora. No, hombre, mijo, ya volando no necesitamos caminos. Y ahí acaba la película, que termina siendo esa la primera escena de la segunda parte. Sin embargo, como cambiaron a la actriz que hace a la novia de Marty McFly, a Jennifer, tuvieron que volver a grabarla. Y miren, las tomas, la iluminación, todo no son 100% idénticas, pero si ves una y luego la otra, vas a pensar que es la misma escena, pero realmente se volvió a grabar por el cambio de actriz. Y pues nada, ahí terminamos con la primera película diciendo continuará, y cómo que continuará. Nos tienen que dar más de esto, y por eso existen otras 2 películas. Pero básicamente de eso se trata la primera parte de Volver al Futuro. Sí, la verdad es que tiene, como dices tú, escenas bastante padres, ¿no? Esa persecución, por ejemplo, en el centro de este pueblo, pues, prácticamente en esos 50, en patineta, que todavía no existía la patineta. Hill Valley, California. Es padre este tipo de películas. O sea, creo que Volver al Futuro puso como las bases y otras películas lo han replicado, justamente de que si están en otra época, de pronto como que de la nada inventaron algo o influyeron en el cambio, ¿no? Como platicaba ahorita de la música con Chuck Berry, pero sí, justamente, o sea, existían unos como patines del diablo, y Marty, que está acostumbrado a la patineta, dice, me estorba este manubrio, se lo arranca y se queda nada más con la pura tablita de madera, y voilà, inventó la patineta. Que creo que se inventó como 10 años después, entonces a lo mejor hizo que se inventara antes. Ya comentaste lo de la música, canijo, les llevó el rock and roll. Está esta escena donde cuando en su presente él vive en una unidad o un complejo de casas que se llama Pino Solitario, ¿no? El Pino Solitario. Ese es el centro comercial. El centro comercial. Y entonces cuando llega al pasado, era 2 pinos. Ajá, en su línea de tiempo original era Twin Pines, el mall, el lugar, el estacionamiento donde está la camioneta del Doc. Y cuando viaja al pasado, que esa parte me faltó mencionarla, llega ahí en medio de la nada, porque en ese tiempo pues, no existía todavía ese centro comercial, pero el Doc sí le había explicado que había un viejo por ahí que se llamaba Peabody, que lo que quería era plantar pinos. Y cuando el DeLorean llega, están justo los 2 pinos y él arrolla uno. Sí. No cuando llega, cuando escapa, porque creen que es un extraterrestre. Llega y cuando escapa, exacto, llega un granero y la familia que está viviendo ahí, pues así como de este loco que le empiezan a disparar con una escopeta. Escapa con el DeLorean y con el auto arrolla uno de los pinos. Entonces, cuando regresa, digamos, a su época, ya no se llama Twin Pines, sino Lone Pine, que es pino solitario. Ahí en el mall. Sí, bien chistoso, porque llega este granero y creen que dice, ay, ¿qué es esa cosa rara? Pues no conocían los carros así. El DeLorean, pues además tiene una línea bastante sui generis. Sí, las puertas se abren como si fueran alas. Ajá, que el auto fue escogido específicamente para tener ese efecto como de futurismo para la película. Sí, que por cierto, no iba a ser un auto, ¿no? Para empezar. La idea original es que iba a ser un refrigerador en el que iban a viajar en el tiempo. Y pues todos muy contentos, jijiji, jajaja. Hasta que creo que a Steven Spielberg por ahí se le viene por de pronto oye, ¿y si esto pega y los niños se empiezan a meter en el refrigerador? Y luego a alguien se le olvida al niño, el chamaco ahí, y queda como cubito de hielo. No, pues no, ¿para qué quieres, no? Entonces tuvieron que cambiar al refrigerador por el auto y escogieron el DeLorean por las cosas que ya comentas, que además esta producción de autos de la compañía de DeLorean para ese entonces ya estaba en quiebra, creo. Entonces, por eso lo que comentabas al principio, son muy pocos los carros que sobreviven, porque ya no se produjeron más. Y valen una lana, ¿no? Comprarte actualmente uno. Sí, o sea, pero incluso la película hizo que la empresa reviviera un poco. Y actualmente existe la DeLorean Motor Company. Y de hecho tiene como 1 semana o 2 semanas que anunciaron que para este verano van a lanzar el diseño futurista, o más bien el diseño actual, totalmente eléctrico del DeLorean. O sea, va a ser una nueva versión del DeLorean, una versión moderna.
Ok. Entonces, pues por eso escoge este auto y ya están en el granero, llega la familia, uno de los chamacos que seguramente se quedó ahí leyendo su cuentito, su cómic, como lo haríamos cualquiera, le dice al Ajá. papá, no, mira, es una nave espacial con un marciano, ¿no? Y aquel como tenía su traje antirradiación, pues se Ujú. aparece, se baja del auto con él y pues dice, ay, sí es una cosa rara, ¿no? Entonces, pero es el papá le empieza a disparar y Y aquel como, cuando se quita pues, la careta y que sí se ve como cara humana, el niño le dice, mira papá, ya se convirtió en humano, dispárale. sí, sí, se ve que leía buenos cómics el chamaco. Sí. Y pues tiene que huir de ahí. Entonces anda el Marty creando y causando cosas que dice que no. Dice, no, pues no he hecho nada. Pero pues todos los males, el mayor era lo de los papaces. Ujú. Que yo no sé. No sé si tendría más lógica. A ver tú cómo ves. Ujú. Que en la foto el primero en desaparecer fuera él, porque fue el último. Entonces el menos probable que existiera era él, ¿no? Ujú. Y luego la hermana, y luego el El primer hermano hijo, más o sea, grande. el hermano mayor. Pero empiezan a desaparecer al revés, o sea, empieza a desaparecer el mayor, pues creo que, digo, es cosa mía, ¿no? O sea, de que yo siempre No, digo, sí, pues, sí tiene sentido. y le enseña la foto al Doc y le dice, es un montaje, ¿no? Porque su Sí. dice, no, esto no es, su playera dice 1984, no sé qué. Que ahí, por ejemplo, o sea, más allá de en qué orden desaparecieran, Ujú. digamos que lo que yo siempre me he preguntado es qué lógica dicta que vayan desapareciendo de poquito a poquito. Ándale, pues O es sea, que cambiaste algo en un momento, no lo cambiaste gradualmente. O sea, ¿quién decidió que tenía cierto tiempo para corregir el error? Es que lo que tú no sabes es que esa lógica de que desaparezcan poquito a poquito es las veces que los papás tenían sus encuentros. Niños, ustedes no oyeron esto. No, pues Diosito, ¿no? Les iba quitando un brazo, una cabeza. Si tenían dos cabezas, les aparecía una, y en fin. Oye, los actores de Volver al Futuro, aparte de Michael J. Fox y Christopher Lloyd, los demás pues les fue bien, ¿no? O sea, por ahí hicieron algunas cosillas, pero a Michael J. Fox y a Christopher Lloyd son icónicos personajes. Sí. Y que igual creo que Michael J. Fox, por ejemplo, hizo cosas sí entretenidas, interesantes, por ahí tuvo fama, pero como esta de Marty McFly, No. creo que no. Sí, por ahí leía que a él lo que le llamaba mucho la atención es que tuvo tal éxito Volver al Futuro que a lo largo de su vida, a cualquier lugar que iba la gente le gritaba McFly y decía que uno de los lugares o el momento más raro que le pasó que alguien le dijera eso fue que se fue a una expedición al este de los Himalayas y por ahí un monje se le quedó viendo y le dijo, hey, Marty McFly, o sea, ¿a qué lugares llega un trabajo que tiene ese nivel de impacto? Sí. Sí, Pero bueno, pero también a Michael J. Fox obviamente tuvo la mala fortuna de desarrollar muy joven este padecimiento de Parkinson. Uh-huh. Entonces sí tuvo que retirarse prematuramente. Yo recuerdo que estaba haciendo, ¿cómo se llamaba esta serie de televisión que estaba haciendo que bueno, no su personaje, sino que terminó como heredando el protagónico a creo que Charlie Sheen? Ajá. Era Spin City, ¿no? Spin City, exacto. Sí. Sí, porque él ya no puede seguir haciéndola. Pero también era una serie que tenía pues, su éxito, pegue. ¿no? Su pegue. Uh-huh. Al mismo tiempo, por ejemplo, que estaba haciendo Volver al Futuro, tenía ya su éxito en Family Ties, que pues, por acá no sé si algún día la pasaron. No según yo sí, pero no es algo que yo recuerde haber visto. O sea, no, yo tampoco, la verdad. Aparte también por la época, no es de las series que yo recuerde que haya tenido repeticiones, por lo menos aquí, o sea, en Estados Unidos seguramente sí, pero aquí en México no. Pero él fue la primera opción para interpretar a Marty McFly, uh-huh. Pero justamente por haber estado en grabaciones de Family Ties, fue que en algún momento dijo, no puedo por conflicto de agenda, y es cuando llaman a Eric Stoltz, uh-huh. Y con Eric Stoltz se grabó
Se grabaron muchas escenas de la película. Sí. Y si no me equivoco, o sea, como que no quedaban conformes, era como un no lo está haciendo mal, pero no es... El tono, ¿no? La cosa era el tono. Exactamente. Porque Eric Stoltz es de estos actores que le dicen de método, entonces se metía en el personaje. Para él era como grave el asunto del viaje y de que los papás no estuvieran juntos. Por ahí... se volvía más un drama. Sí, exacto, para él. Y el director y la gente del guión decían, es que no es drama, ¿no? O sea, es relax. Es cotorreo. Sí. O sea, sí te vas a morir si no juntas a tus papás. Sí. Pero con calmita y con gracia y con chistes. Sí. Y por ahí, por ejemplo, hay una escena en la que dicen que se tiene que pelear, ¿no? En la que se pelea con Biff. Con Biff. Y que le pegó de a veras. Entonces el actor que se llama Thomas F. Wilson. Thomas F. Wilson. Le dijo, oye, bájale, ¿no? Pues, o sea, estamos actuando, pero pues no. Y que el otro le dijo, sí, que él toma 2 y le volvió a pegar. Entonces aquel dijo, bueno, cuando tengamos esta escena en donde yo te tenga que pegar, cámara. Ahí Pero pues nunca le tocó porque ya no llegó a la escena así. Creo que por ahí dicen que filmó un 70%, obviamente, de las escenas de Marty. De Marty, sí. Y que sí hay en documentales y detrás de cámaras se ve a Eric Stoltz haciendo de Marty. Y yo creo que si lo hubieran dejado, pues no hubiera tenido el pegue, ¿no? Porque es precisamente este carisma que tiene J. Fox. Creo que por el puro concepto a lo mejor hubiera pegado la película, pero no sería el fenómeno que terminó siendo. Sí, no, pero además, o sea, también cae Michael J. Fox haciendo de Marty McFly, que hasta habrá gente que haya copiado, no sé, estilos, ¿no? De hablar o de ser, de incluso la ropa. Y con Eric Stoltz trae hasta otro tipo trae como un trajecito, ¿no? No sé, cosas diferentes que creo que no hubieran pegado. Y bueno, pues también creo que al mismo tiempo que estaba haciendo, o sea, el muchacho sí le estaba macheteando porque estaba filmando Family Ties, estaba haciendo Volver al Futuro, y luego acabando empezó a hacer Teen Wolf, porque además se estrena en el mismo año Teen Wolf. Sí. Y por ahí estaba leyendo que en algunos lugares le cambiaron el nombre, no me acuerdo cómo se llamaba su personaje en Teen Wolf, pero le pusieron Marty, ¿no? En el doblaje le decían Marty al personaje de Teen Wolf. Que como curiosidades, el guion es de Jeff Lloyd, que durante mucho tiempo escribió cómics y después fue el jefe de Marvel Studios, o de Marvel Televisión. Marvel Televisión, sí. Marvel Televisión. La película también fue un éxito, ya sea por la historia. No era muy buena, yo creo que la vi hace como 2 años y no pasaba de ser graciosilla. Pero tuvo una secuela, ya no salía Michael J. Fox, era Jason Bateman. Michael J. Fox en esa era basquetbolista, ya después en la secuela es de box. Pero pues de ahí... Yo nada más vi la primera. Sí, en la segunda, fíjate que es de box y el malo, sale un director que es el malo, es el que le hacía de Homero Adams en aquella serie de los 60s, creo. No me acuerdo cómo se llamaba el actor, pero él es el gandallón, es un director de la escuela. Pero bueno, pues sí, Michael J. Fox creo que le debe mucho a Marty McFly, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y ahorita que decías lo de Eric Stoltz, que era actor de método, se supone que era tan así que no respondía en el set a otro nombre que no fuera Marty McFly. Sí. Y que cuando lo corrieron, y le dijeron a Christopher Lloyd así de, es que tuvimos que correr a Eric, que Christopher Lloyd dijo, ¿quién es Eric? No, pues el que hacía Marty McFly. Yo creí que su nombre de verdad era Marty. Sí. Porque no respondía a otro nombre. Mamuco, sí. Y no, pero no era un caso como el de Will Smith en El Príncipe del Rap, que se llamaba Will Smith su personaje. Ándale. Sino acá sí, de esos actores que se meten en el personaje y que no salen, ¿no? De él. Y Christopher Lloyd, por ejemplo, también, pues, o sea, es y será el Doc para siempre, pero él sí tiene todavía algunas otras cosillas. Por ejemplo, fue el tío Lucas, ¿no? En Los Locos Adams.
Que yo cuando, en esos entonces, cuando me enteré que iba a ser, yo decía, pues no tiene nada que ver con el que Ajá. me acordaba el de la serie. Y la verdad es que lo hace bien. Pero fantástico. Sí, lo hace bien chido. No, está También bien loco. salió en Atrapado sin salida, ¿no? Sí, de joven, con Jack Y obviamente Nicholson. mucho tiempo antes, ajá, exacto. Sí, ¿sabes que sale ahí Danny DeVito? También, ahí sí parece niño porque pues como está chaparrín. Y sale Brad Dourif, que es el lengua de serpiente de Lord of the Rings también, pero pues Sí, chavos todos, ¿no? O sea, Jack Nicholson está chavo. grima lengua de serpientes, Ajá, correcto. exacto. Entonces, están bien chavos ahí, de ahí viene él. Y salía en una serie que se llamaba Taxi, también acá. Yo me acuerdo haberla vista en mis primeros años de cable, la pasaban, creo, pero no era algo así como que me llamaba mucho la atención, me acuerdo haberla visto. Eh, También creo que fue malo en una película de Star Trek. eh, Yo lo recuerdo que sale muy poco, porque aparte ya fue muchos años después, ajá. en Piraña 3D. Es Sí. es uno de los científicos, o el científico como que más o menos, no sé si incluso científico, probablemente sí un biólogo o algo así, que justamente está estudiando como las pirañas o algo así. Yo dije, ah, mira, el Doc Brown todavía anda por acá. Y sale Daniel el Travieso haciendo la de malo. Es el malo, es cierto, es Que Daniel el Travieso, pues, es la es el versión de ladrón. Home Alone, ¿no? Pero pues, Sí, obviamente claro. Daniel el Travieso era primero, pues la película fue después. Entonces ahí a Christopher Lloyd le pasa todo como a los malos de Home Alone, ¿no? Que los Exacto. queman, los arrastran, los patean. Y yo creo que también la película no funcionaría igual si no hubiera sido él el actor, que el cast para el Doc Brown fueron un buen de actores. Y él Ujú. dice que al de entrada dijo, no, a mí como que esto ni le entiendo, no me late. Ahí se ven. Pero mira, Sí, y mira nada más los nombres que se supone que se barajearon y que algunos fueron a hacer el casting. Steve Martin, Michael Keaton, Robin Williams, Donald Sutherland, Jim Hackman. Dicen por ahí que estuvo Eddie Murphy, Harold Ramis, James Gould, Ron Silver y Jeff Goldblum. Que al parecer Jim Hackman y Jeff Goldblum fueron los que estaban ya así de, bueno, pues uno de estos dos. ujú. Hasta que, bueno, si había sido uno de los principales, como dices tú, una de las primeras opciones, Christopher Lloyd, dijo, bueno, a ver, ya lo reconsideré, a ver, explíquenme más despacio cómo va a estar el asunto. Ajá, ¿qué es eso de los gigawatts? Ándale, que es, Gigawatts. sí. Y pues ya le entró y la neta es que sí lo hace bien chido su personaje. Lo único Ujú. raro es cuando lo maquillan disque ya de más grande, que le ponen como un pegamento en el cuello para que se le vea como descarrugado. Ajá, Pero como nada de más López Dóriga. sí, pero nada más le ponen como en la papada y entonces todo lo demás está lisito, ¿no? Ajá, que por ejemplo ese, digamos, error, entre comillas, no lo cometieron con Leah Thompson, la mamá de Marty, porque en las escenas en las que ella sale de señora, Grande, ajá. trae como una bufanda o algo así, Sí. y entonces solo se le ve la cara, no se le ve el cuello. Pero además es como un prostético que la hace ver como cachetoncilla grande, ¿no? Sí, Y sí, sí. sí, sí. Sí, pero sí tiene o sea, ya no se le ve igual que el cuello como el Doc. Y pues, es lo único que dices, pero, o sea, hablando de efectos, por ejemplo, el efecto de las líneas de fuego al principio, pues Ujú. también ya se ve muy efecto, pero Eh, pues, y deja tú eso, o sea, si te fijas, se supone como que los pies de los actores quedan alrededor o a los costados de las líneas de fuego, pero hay una de las líneas de fuego que está tal cual en el pie de Marty y es como, ese pantalón de mezclilla se le hubiera se prendido le, en corto, se le pero chamusca. la magia del cine, aquí todo se les perdona. Sí, ya después cuando tienen otra toma ya se ve que están prendidas, pero ya están de lado, ¿no? Ujú, Sí. exacto. Y los otros actores, pues, por ahí hicieron cosillas. Leah Thompson, creo que lo más famosa fue que hizo Howard el Pato Ándale. y eso porque Yo la recuerdo en una serie. No sé si ella era la que salía en la serie de Pie Grande en Harry los Henderson. Creo que ella era la hija de la la hija, familia. Creo. pero pues ya estaría muy grande porque Harry los Henderson eres que es noventas, ¿no? No, o sea, 5 años después de Volver al Futuro. No, pero noventas, yo creo que es noventa y tantos. Bueno, No, yo no yo no la creo. verdad no me acuerdo de ella y sí me acuerdo de la serie, pero no me acuerdo
Pero de allí en fuera, pues creo que no pasó gran cosa con ella. Que, por ejemplo, la película se ve bien guapa, ¿no? Cuando está joven. Ujú. Y dices, pues sí, el Marty se tuvo que aguantar bastante a ver ahí a su jefecita. Ah, bueno, otro de los actores, Crispin Glover, que es el papá, que es George Ujú. McFly, solo sale en esta película. Sí. Después tuvo, o sea, lo cambiaron o tuvieron que ajustar como las escenas para que no se viera que no era él. Sí, que por cierto pasó lo mismo que con Eric Stoltz, pero pues la participación era un poco menor y dijeron, bueno, pues ya este cuate, pero también es un actor de esos de método, Ujú. que también estaba bien metido en su personaje, dicen que era medio sangrón, que también le decía, oye, aquí en esta escena vas a hacer tal cosa, y él decía, no, mi personaje no haría eso, él vendría de acá haciendo tal cosa, y todos así de, ay, este cuate, ¿no? Entonces, la cosa de la segunda, por ahí dicen que era entre el dinero y que entre dijeron, no, ya ni le hables, para 2 escenas que vamos a hacer con él, ya mejor que ni venga. ¿Quién sabe cuál será Sí, la verdad? a él yo lo recuerdo en una película que fue como el remake o algo así de Ben la rata asesina, en Órale. donde él es pues el que controla y es como amigo de las ratas. También un personaje bastante creepy. Y sale en esa de Epic Movie haciendo como de Willy Wonka. Ajá. Y en la de Alicia en el País de las Maravillas, que sale con Johnny Depp, que también dicen que fue una de las opciones para ser Marty. Y es un asesino, ¿no? En Alicia en el País de las Maravillas. No me acuerdo cómo se llama, pero tiene un parche en el ojo en Alicia en el País de las Maravillas. Y no, ¿esa no la viste? No, ahí no la vi creo que una vez nada Sí, más yo en el también, cine. pero sí me acuerdo ver lo que ahí sale. Y los demás, bueno, pues el Beef también, yo lo he visto en series así de esos de aparición de un episodio y párale de contar, salía en Freaks and Geeks, Freak and Geeks, ¿no? Era el entrenador, él era el entrenador. No sé, hace muchos, yo la vi en Netflix, pero supongo, no sé si siga ahí esa serie. Estaba padre, la verdad, estaba bonita. También entre o sea, digamos, los que tienen papeles mínimos, pero que después resultaron ser personalidades, de los achichincles de Beef, Ajá. uno de ellos se me fue ahorita el nombre, es el actor que hace al fantasma en la película de Sí, El Billy fantasma que Zane. camina, Billy Zane, Ujú. y el otro es creo que es Flea de los Red Hot Chili Pero Peppers. creo que es en la segunda. Sí, en la primera, o sea, No, ¿cambiaron igual actores? sí, sí ya no sale, por ejemplo, Billy Zane ya no sale. Ajá. Y creo que es Flea uno de ellos. Y en la primera sí es Billy Zane, que bueno, hizo del fantasma y es el que malo de Titanic, ¿no? Por ejemplo. Ah, exacto, sí, sí, sí. Y que después nos enteramos que estaba pelón. Y era mi gallo para ser Lex Luthor. Un tiempo decían, ah, pues podía ser Lex Luthor en Man of Steel. Y pues resultó que no, nada que ver. A mí para el tiempo de Man of Steel, mi gallo para ser Lex Luthor era Bryan Cranston y no me la cumplieron. Pues la cosa de Bryan Cranston es que creo que siempre sale de Bryan Cranston en todas, ¿no? Y le hubiera faltado ahí su esposa de Malcolm, ¿cómo se De llama? Malcolm, ajá, Lois. Lois. Sí, pues son los conocidos, ¿no? Más o menos. Este actor que dices, McClure, que era Jimmy Ajá, Mark Olsen. McClure. Ujú. Era Jimmy Que, Olsen. que igual, o sea, para Mark McClure también creo que su carrera, supongo que hizo más cosas, pero es el hermano de Marty en Volver al Futuro, Jimmy Olsen en las de Superman. Y luego yo lo recuerdo, bueno, en Smallville interpretó a un kryptoniano que se supone que había llegado muchísimo tiempo antes que Kal-El, Ok. pero se había adaptado a vivir en la Tierra como humano con un pedazo de kriptonita azul, creo, que le quita sus poderes, entonces por eso nunca nadie lo había notado. Y luego en Justice League, bueno, en la versión de Joss Whedon no sale, o sale como de poquito, Sí, pero creo que sí sale. en el Snyder Cut sí se alcanza a asomar más o tiene mayor participación. Es un policía, es uno de los Ujú. policías que está viendo cuando Lois va al memorial de Superman
y pues básicamente eso es, o sea, un cameo. Un cameo. Que creo que este tipo de actores son los que estuvieron en un proyecto importante de este tipo y luego más bien han terminado asistiendo a convenciones, pues en todo el mundo, pero principalmente en Estados Unidos, y son el invitado de, el hermano, como decía, ¿no? Mark McClure, el hermano de Marty McFly, invitado a tal convención, o el actor que hace al alcalde, ¿no? A Goldie Wilson. Sí. Así del alcalde Gold, y así de tomes a ver un video y dice su frase, ¿no? Mayor, y cosas así, pero porque, o sea, es como el papel que tuvieron en la vida, y está bien porque para ellos es muy cómodo ya decir, no, pues cobro tanto por ir a tal convención, y a la gente le voy a cobrar tanto por foto y tanto por firma, y pues ya, de eso se sostienen. Oye, y esto que comentas de esos actores que terminan más o menos haciendo esto, yo creo que antes les daba hasta como pena, así de, sí voy, pero pues ni modo, ¿no? O sea, qué mal que lo único que, para lo que alcanzo es esperar una convención. Y ahora como hasta los propios actores que están en boga, en éxito, llegan a ir a las convenciones y se toman fotos, como que ya dijeron, o sea, sí vale la pena y puedo cobrar y la gente viene y se toma fotos conmigo. No soy como ahí cualquiera. Y yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? Yo creo que no sé, de los 2000 para acá a 2000 para antes, incluso en Los Simpsons se hacía como bromas, ¿no? Así de, es el actor de no sé cuál, y ahí estaba, Adam West, ¿no? Y nadie se quiere acercar a él porque se pone loco. Y creo que esas cosas han cambiado mucho. Ahora sí, te digo, sí, asisto, pero pues tanta lana y me tomo la foto, otra lana. Creo que sí ha cambiado mucho ese aspecto. Sí, y me parece curioso que, por ejemplo, para mí podría ser o sea, yo no tengo la más mínima intención ni interés en ir a tomarme una foto o algo así, pero hay grupos de fans, no nada más de Volver al Futuro, sino de cualquier otro fandom, valga la redundancia, que sí van y así esperan con ansias ver al actor que a lo mejor a mí no me interesa. Por ejemplo, en una de las moles recientes, de las moles chiquitas, trajeron como a 4 o 5 actores que interpretaron a diferentes versiones de algún Power Ranger que yo jamás en la vida había ubicado. Los únicos que ubico fueron a los primeros, y de los primeros realmente el que se volvió como famosón fue Tommy, que era el Green Ranger, y después el White Ranger, y después creo que fue también Red Ranger y demás, ¿no? Ese es como el que se volvió famosón, y que hasta tuvo acá en la mole, tuvo su pleito con cuando vino Jean-Claude Van Damme y demás. Pero de ahí en fuera, o sea, fuera de él, y a lo mejor los demás de la primera generación, no conozco a ninguno de los demás, pero cuando yo pasé por sus mesas tenían gente y comprándoles fotos y las firmas y demás, y así les va. Y en convenciones, por ejemplo en Estados Unidos, también les va súper bien. Sí, y seguro que bueno, pues ahora ya es más fácil que por ejemplo, no sé, a Lea Thompson le dicen, ven, ¿no? A la convención tal, y pues ya sabe ahí que sí, la gente, que va a haber una fila enorme y pues, le saca provecho. Y de estos actores, pues decimos prácticamente Michael J. Fox, Christopher Lloyd, que además fueron los que continuaron. Ya mencionabas tú lo de la novia, ¿no? Que se llama Claudia Wells. Claudia Wells y Elizabeth Shue son las dos actrices. Y está la curiosidad de que con Eric Stoltz estaba filmando Melora Hardin. Melora Hardin, que sale en The Office, es la supervisora, la jefa, digamos, de Michael Scott. Ya. Ella es Melora Hardin. Ella estaba haciendo de Jennifer. Entonces, al parecer, cuando viene Michael J. Fox, y dicen, pues, acción, y resulta que Melora Hardin le sacaba como 10 o 15 centímetros, porque Michael J. Fox, pues, es chaparrín. Es muy bajito, sí. Aún con sus tenis de plataforma. Entonces dijeron, híjole, no, una de dos, tenemos que hacer muchos trucos para que no se vea tan chaparrín. O como con ella no hemos filmado como tantas escenas, pues sí la cambiamos. Entonces trajeron a Claudia Wells, que después por problemas familiares ya no puede ser la segunda. Ese es eso que decías de la estatura también fue, o sea, yo me alegro que finalmente haya quedado como quedó, creo que fue lo ideal. Sin embargo, sí se dieron cuenta cuando empezaron a grabar que había una diferencia muy grande de estaturas entre Michael J. Fox y Christopher Lloyd,
pero como había tan buena química y era como, es que sí son los que queremos, lo que tuvieron que hacer fue como trucos de cámara. En los close-ups, por ejemplo, Christopher Lloyd se tenía que agachar. Y de hecho, el Doc Brown tiene como un parado, como que está encorvado, ¿no? Como con jorobita. Y es justo con la intención de que no se note tanto la diferencia de estatura entre el Doc y Marty. Y en planos abiertos lo que hacen es que era como un truco de distancia de cámara para hacer como que Marty tiene que estar más cerca de la cámara para que se vea un poquito más grande y que no se vea la diferencia, pero creo que lo hicieron bastante bien porque sí, no es tan notorio. Sí, no, y eso que comentas de la química es bien importante, ¿no? Porque, pues, yo creo que hasta entre ellos, la cosa de que se lleven bien, o sea, como decías tú con Christopher Lloyd diciendo, ¿quién cómo que se fue Eric Stoltz? Pues yo ni lo conocí, ¿no? Así diciendo, ¿Quién era ese? Sí, ¿quién era ese? Y acá la verdad es que, por ejemplo, en las reuniones que ha habido, pues la verdad se ve que se llevaban bien, que se ven con gusto, ¿no? Con cariño. Hace rato, cuando estaba platicando, o sea, cuando estaba dando como la sinopsis, me acordé que en la escena en la que Marty hace su prueba para poder tocar en el baile, hay un grupo de personas que se supone que son maestros, que están como analizando a las bandas. Uno de ellos, que de hecho es el que le dice que en él, que está muy ruidosa su música, es Huey Lewis, que tenía su banda, que era Huey Lewis and the News, quienes hacen el tema de la película. O sea, hay más, suenan más de una canción, pero tienen el tema de la película, que es The Power of Love. Pero según yo, de aquí es de donde vino, creo, el éxito de Huey Lewis, para que después para Cazafantasmas lo quisieran buscar para hacer el tema de Cazafantasmas. Y como no llegaron a un acuerdo y Huey Lewis se fue, en teoría, dicen los chismes, que según yo, se quedó como rumor durante muchos años, y hace apenas unos 3 años salió como, porque había un acuerdo, se supone que había un acuerdo de que ya en la demanda quedaron en que se iba a solventar económicamente y nadie iba a decir nada, pero se soltó la sopa de que sí existió la demanda, de que sí hubo una especie de plagio, y el tema de Cazafantasmas de Ray Parker Jr., sí lo tomó como inspiración la melodía a I Have a New Drug de Huey Lewis and the News. Sí. La base de la música, si ustedes la escuchan, la base es muy similar, el beat, pero se supone que existió la demanda y la demanda la gana Huey Lewis, pero como no quisieron hacerlo mucho más grande, el acuerdo fue de, bueno, ahí va una lana y cada quien se va con su golpe, pero nunca nadie va a decir nada. Pero no decía que no tiene mucho, que sí soltaron la sopa como de, sí, la neta es que pasó esto y pues ya, pero ya X. O sea, el tema de los cazafantasmas probablemente sea más famoso que la mayoría o que la misma canción original de Huey Lewis, que sí es algo que escucharías en Universal Stereo, pero es mucho más conocida la canción, el tema de los cazafantasmas. Sí, fíjate que hice un programa de cazafantasmas con el buen Rolas. Don Rolando, el experto, el verdadero experto en cazafantasmas. Sí, y lo comentábamos eso precisamente. A lo mejor incluso la canción de Cazafantasmas puede que sea hasta más famosa, ¿no? Que de sí, Power of Love. Totalmente. Sí, pero pues que anda ahí fusilándose las rolitas de Parker Jr. Oye, y hablando de música, dicen por ahí que Chuck Berry no estaba muy de acuerdo en que se hiciera esto de la canción, y que tenían otras canciones a considerar por si él decía que no, porque al parecer como que no le hacía mucha gracia que dijeran que un blanquito había venido a inventar, ¿no?, el rock. Ajá. Y bueno, el ritmo que le andaba buscando, ¿no? Porque finalmente era así como que, pues cómo, si yo lo inventé así de mí mismo. Y ahora resulta que este blanquito viene y él fue el que toca el Johnny B. Good, que ya comentaste, y que fue así de últimas, que dijo, o sea, seguramente le dijeron, mire señora, aquí está. Aquí hay unos billetes. Ajá, le vamos a decir, le vamos a escribir algunas razones por las cuales debe de aceptar, en forma de presidentes del país. Y fue cuando dijo, bueno, pues va, ¿no? Pero que no le latía el Johnny B. Good. Que, tiene sentido. O sea, sí, pensándolo así, tiene todo el sentido.
Sí, y esa parte es muy simpática, ¿no? Porque el Marty, pues a él lo que le gusta es tocar la guitarra y ya cuando está en el baile tocando el Johnny B. Good se pone todo loco, ¿no? Y Ajá, resulta y eso hace que o sea, los músicos dejan de tocar que dejan de tocar. y los chavos dejan de bailar, se quedan como, ¿y Oh, este loco qué? sí, porque ya le mete así como más heavy, ¿no? Ajá. Unos riffs bien, bien heavy y todos así de Ujú, ¿qué onda? Que además no es la primera vez que a él les dice a sus hijos, de donde vengo es muy popular, ¿no? Sus ujú, hijos, a ustedes no les gusta, pero seguramente a sus hijos sí. ujú. Cuando está con sus abuelos, también dice, ay, esa serie ya la vi, es la repetición, ¿no? Es un ¿Qué clásico. es una repetición? Sí. Y dice, de donde yo vengo, Ujú, ya es vieja. es un Entonces, clásico. sí, entonces es como una muletilla de las cosas que anda haciendo, que anda repitiendo ahí por todos lados de Ajá, que a sus papás, o sea, a sus papás les dice papá y les dice mamá y tiene así de mamá, digo, Lorraine. sí, sí, pues es que se le sale, ¿no? Al pobre muchacho por ejemplo, fíjate que uno de los hermanos o de sus tíos de Lorraine, ese era el hermano de Kevin Arnold, ¿no? De los años Ajá, sí, maravillosos. exacto. Si no me equivoco, es el que trae el gorrito como de Davy Crockett, como de Creo que mapache. sí, bien Sí, chavo, o sea, supongo que sí, es sí, sí. pre años maravillosos. Sí. Ahí aparece el chavo y el tío, ¿no? Que está en el corralito, que hablan de él en el futuro o en su presente, que dicen que está en la cárcel. Ujú. Y después en la tercera, por ejemplo, tienen otro tío, ¿no? Que también se la pasa en la cárcel, creo, algo así, como que ya es de familia. Ajá, sí, sí, sí. Entonces también se ve que por ejemplo, no le voy a echar nada a George Lucas, ni tiene por qué venir a salir aquí. Saludos a Carlos Rambert, que luego siempre anda diciendo que hablo de Star Wars. Pero se ve que para hacer la segunda y la tercera, vieron esta película, ¿no? Y sacaron cosas y datos. Que por ejemplo, George Lucas se ve que para hacer sus precuelas nunca vio sus propias películas. Aquí sí dice, ay, mira, puede servirnos para después. Y aquí lo unimos así. Sí, las autorreferencias. ¿No? Y Ujú. pues Don George, la neta, se le olvidó. Dijo, no, ya sí me acuerdo, sí me acuerdo. Se le olvidó el tamaño de Java de Hot. Sí, todo, o sea, muchas cosas se le fue el patín. Y la verdad es que yo creo que por eso es chida las partes 2 y 3 que tiene muchas, como dices tú, autorreferencias, ¿no? Que sí se ve que le echaron ganas, le vieron ahí, esto puede servirnos para esto, aquí ya habíamos a lo mejor no conscientemente, porque además no estaba pensado como trilogía, sino solamente ellos decían, pues vamos a hacer esta película, está chido y ya, ¿no? Creo que nunca pensaron que fuera a tener el éxito que tuvo. Sí, que según yo, las primeras proyecciones sí o sea, primero una cosa de incertidumbre. Por ahí veía que también tenían como, o sea, que lo que no como miedo, pero que notaron que en la primera proyección, cuando viene este primer viaje en donde meten a Einstein al carro y viaja y el carro desaparece, porque lo que dice Marty es, Doc, desintegraste a Einstein. Sí. Que la gente, o sea, la gente sí, cuando ven que regresa el carro, dice, no, ya le pasó algo al perrito. Sí, O sea, que sí notaron como incomodidad de, ay, aquí que nos van a mostrar. Y pues no, el perrito estaba bien. Pero sí es de esas películas que ha de haber sido muy interesante haberlas visto así en fecha de estreno o por primera vez. De, no, tienes que ver esto. O sea, Sí. es algo que revolucionó y que se vive pocas veces, ¿no? En una sala de cine. No es lo mismo ver algo así por primera vez cuando nadie más lo ha visto, cuando es un producto totalmente Uh-huh. nuevo. No sé, aventarte la nueva Nicolas Cage. Ándale. Que mis respetos a Don Nicolas Cage, pero pues también tiene bastante churros, ¿no? Sí, o John Wick 5, ¿no? Pues dices, ya sabes para Ándale, dónde sí, sí, va. sí, exacto. Y, por ejemplo, lo que dices del perrito, en el guión original iba a ser un chimpancé, ¿no? Entonces, pues, dijeron, ah, ¿cómo chimpancé? Ya los changuitos ya no venden. Y pues, pusieron al perrito, que sale poco al Einstein, pero pues, la verdad está más bonito. Uh-huh. Y lo del título, que alguien dijo, no, volver al Back to the Future, pues, ¿eso Era qué? el presidente de que es Universal. Ajá, un ejecutivo ahí de Universal le dijo, no, se tiene que llamar el astronauta de Plutón. Y CMX y Bob Gale, que fueron con Steven Spielberg, y le dijeron, oye, este Spielberg. cuate anda metiendo su cuchara, ya neta, párale, ¿no? Uh-huh.
Y que Steven Spielberg le contestó en una carta de, oye, estuvo chido tu chiste, ¿no? Cotorreo. Oye, ven a echar más cotorreo otro día, y aquel así de, Pero dicen que, por ejemplo, sí le aceptaron algunos cambios, que, por ejemplo, el nombre de la mamá, que iba a ser Meg, y él propuso Lorraine porque su esposa se llamaba Lorraine. Y alguna otra cosilla. Pues lo del chimpancé, él dijo, no, como un chimpancé, perro, ¿no? Pues más fácil. Y también que la idea, o sea, esta idea del guión y todo eso viene de Bob Gale, que él o sea, la idea base Sí. es que simplemente un día, no sé si fue un sueño o se le ocurrió o algo así, se preguntó si él y su papá hubieran podido ser amigos en la época de juventud de su papá. Uh-huh. De ahí se le ocurrió la idea como de, yo podría ser amigo de mi papá, y que también justamente ya habiendo hecho la película diría, bueno, si yo tuviera una máquina del tiempo, para lo que la utilizaría es para viajar al pasado y hacerme amigo de mi papá en su juventud. De ahí vino la idea. Y lo que pasa es que los gringos tienen muy arraigado esto de los anuarios. Uh-huh. Entonces, exacto, sí. Él se encuentra en unas cajas así de a ver qué onda, y saca el anuario de su papá cuando dice, pues la neta yo creo que a lo mejor sí sería amigo de mi jefe. Es donde se le viene esta idea, ¿no? De viajar, de si yo pudiera viajar al pasado, pues si sería amigo de mi jefe o no. Y no sé, o sea, ¿tú a qué época tendrías que viajar para ser amigo de tu jefe? No sé, tu papá tuviera 20... En la película supongo que están como en la universidad. Entonces deben de tener... No, están más chavos. ¿Están más chavos? Es como prepa, sí. Bueno, entonces, ¿qué dices? ¿Como 18? ¿16? Sí, como unos 10. Se ven re grandes, 16, por eso. 16, 17. Fíjate que hay momentos en los que por lo menos Lorraine sí se ve muy chavita. Sí. Aparte la película yo creo que por ahí del 2015, cuando fue lo del aniversario, le hicieron una remasterización como en 4K. Creo que la estrenaron incluso así en cines. O sea, la pusieron en cines como versión remasterizada. Uh-huh. Y recuerdo que la fui a ver y sí dije, o sea, yo tenía como en mi cabeza la imagen de Michael J. Fox como Marty McFly, pero cuando la vi en esa resolución, en esa remasterización, se ve mucho más joven de lo que yo lo recordaba. Dije, es que ve como un niño. O sea, en parte también tiene que ver que yo ya estaba más grande que yo cuando era niño y vi la película, y para mí Marty era más grande que yo. Claro. Y ahora lo volví a ver y fue como está bien chavito. Pero en esa remasterización sí me di cuenta que como que a los personajes de jóvenes sí se ven mucho más chavitos. Entonces, bueno, vamos a suponer unos 16, 18. Sí, 16, 18, sí. ¿A ti qué época te tocaría viajar? Para que mi papá tuviera esa edad, como 16, 18. Sí, nada más para conocer a tu papá, ahorita a las mamás las dejamos de No, ¿qué pasó? No. Sí, no, por eso digo, así, para conocer a tu papá. Si no me equivoco, al 70, tendría que ir como a 1970 para conocer a mi papá en esa época. Órale. Yo me tendría que ir, sí, como al 53, 54. O sea que por ahí me tocaría de refilón la época de Elvis y una cosa así. Uh-huh. Sí. A mí me tocaría creo que lo último de los hippies y el inicio de la música disco. Mazo, creo. No, la música disco creo que es como 74, ¿o no? Sí. Más o menos. Sí, pero sí, entonces hippie, más bien como hippie. Sí, te tocaría ver la separación de los Beatles. De los Beatles, ajá, exactamente. No sé si ya por ahí estuvieron los Jackson 5, ¿no? Ándale, sí. Sí, a lo mejor muy chavo Michael, porque Michael ya empieza la música disco, ya le toca, ¿no? Sí, ya incluso como solista. Entonces como solista sí debe de ser como 74, 75, uh-huh. Más o menos 6 por ahí. Pero no sé, bueno, fíjate que es una pregunta interesante, porque la pregunta común cuando tiene que ver viajes en el tiempo es preguntarle a alguien, ¿a qué época viajarías tú? ¿A qué época te gustaría viajar? Uh-huh. O sea, aquí me estás poniendo una condición, uh-huh, que es conocer a tu papá en su adolescencia, y sería esa. Porque la neta es que yo, si tuviera una máquina del tiempo, haría lo que el Doc, viajar al futuro para ver cómo es el futuro. Porque el pasado ya lo conozco, o sea,
de mis experiencias, obviamente de lo que he vivido, pero existen récords, existen libros, videos y demás, o incluso pinturas, libros sobre lo que ya pasó. Pero yo sé que no voy a ver nada más allá de cuando yo me muera. O sea, cuando yo me muera ya no voy a saber qué hay más allá. Claro. Por eso es que a mí me da más curiosidad del futuro. Sí, completamente de acuerdo. Por aquí anduvo, no sé si te suena el nombre de Francisco Espinosa. Algo. Por aquí anduvo el individuo. Hablando de viajes en el tiempo, sí, hablando de recuerdo. viajes en el tiempo. Y él dice, no, yo me iría al pasado porque el futuro, pues la neta no me interesa. Y me iría a comprar la primera aparición del Hombre Araña. Y luego, pensando igual que Marty con el almanaque. No, sí. ¿Qué pasó? Entonces yo también le decía, ¿sabes qué? Pues para mí, para el futuro, porque pues, o sea, lo demás ya lo sabemos, ¿no? El pasado ya no lo sabemos. Exacto. O sea, estaría chido, sí, vivir ciertas cosas del pasado. Pero sí, no más te puedes intriga, sí. Viajar al pasado no te puedes spoilear nada. En el futuro sí. Sí, lo que sí es que pues, te imaginas Marty viajando al 2020 y todos enmascarados, ¿no? ¿Qué onda aquí? Que nomás le faltaron 5 años, ¿eh? Estuvo muy cerca. Sí, muy poquito. Ya hablaremos. Lo malo es que no tenemos nada o sea, en el 2015 no teníamos muchas cosas que según Volver al Futuro ya iban a existir. Entre ellos los autos voladores. Ajá, así es mi reclamo siempre, que ¿dónde están los malditos autos voladores? Pues es que se desvió la ciencia y en lugar de autos voladores hizo memes. Sí. Oye, ¿sabes qué estaría chido el 3D, ¿no? Por ejemplo, del tiburón. Pero con mejor resolución, porque el 3D de tiburón de la película de Volver al Futuro 2, o sea, ni el Nintendo 64 se veía así. Algo mejorcito, pero sí un holograma de ese estilo estaría bastante cool. Sí, porque a lo mejor uno piensa hoy tenemos esta realidad de inmersión que se ve muy padre, ¿no? O sea, pero no es algo que uno tenga a la vista. O sea, tú estás dentro, ¿no? Con los lentes, pero algo que vas caminando y de pronto se te viene encima algo, creo que ahí sí no, todavía no existe esa tecnología. Yo estoy de acuerdo contigo, también iría al futuro. Hace un tiempo, ya tiene bastante tiempo, yo creo que más de 10 años, se empezó como a experimentar, y yo lo llegué a ver en plazas, pero así muy poquito, con pantallas 3D que no requerías lentes. Incluso en videojuegos como el Nintendo 3DS, su pantalla estaba diseñada para que la vieras en 3D sin necesidad de utilizar ningún tipo de lentes, pero creo que a esa tecnología le falta un poquito más de desarrollo, porque yo las veces que lo vi, lo único que me provocó fue mareo. Porque era como una especie de hacer viscos involuntariamente y de pronto tener, o sea, que tu visión periférica estuviera enfocada en la realidad y que lo que estás viendo de frente está como en un 3D medio raro. Supongo que más o menos por ahí iría algo de esa tecnología, pero por algo ya no se hizo después. Seguro va a ser cara todavía, ¿no? Sí, y sí existe, bueno, o no sé en qué quedó, porque todavía hace algunos años te vendían estos televisiones, pero con lentes. Entonces, incluso encontrabas las películas, ¿no? En 3D. Sí. Pero pues, es una tecnología que no creo que mucha gente le interese, precisamente porque a lo mejor no se ve todavía bien. Y de hecho, en los mismos cines creo que ya se le ha bajado mucho esta fiebre de hace, no sé. Sí, ya incluso, yo me acuerdo que casi todo lo que se estrenaba en IMAX era IMAX 3D. Y justamente a partir de, por lo menos en mi experiencia de regreso a cines, después de haber pasado por el encierro en la pandemia, las veces que he ido a sala IMAX, ya es IMAX 2D, ya no necesariamente 3D. El 3D usualmente está presente, pero en la sala 4DX, que es la de movimiento. Pero en la IMAX ya no necesariamente son 3D. Sí, hubo un tiempo en que todo lo hacía en 3D. Incluso sin ser una producción original, ¿no? Se la convertían. Exacto. Era lo que mucha gente se quejaba. No es lo mismo tener un producto que desde un principio ciertas tomas las preparas para hacerlas 3D con las cámaras especiales, que hacer una película que al final no te va a generar nada ese 3D. Y así empezaron. Yo me acuerdo cuando estrenó Superman Regresa en 2006. Superman Regresa era de esas películas que decían, tiene escenas 3D, la película no estaba en 3D, tenía escenas hechas para 3D, que en el cine te aparecía un recuadrito que decía, ponte tus anteojos, entonces te ponías los lentes, pasaba la escena y ya decía, ya te los puedes quitar.
Pero ese 3D sí estaba bien hecho porque estaba planeado para 3D. Por ejemplo, específicamente en Superman Regresa, la escena del avión en donde Superman regresa y salva y se vuelve a encontrar con Lois y demás. Exactamente, hay un momento como de gravedad cero para los que están adentro del avión y se ve que Lois trae como una pluma y la pluma está flotando así en el aire. Toda esa escena está diseñada para 3D y se veía muy bien el 3D, pero ese 3D era el que te daba este efecto justamente de mareo, por eso no podía estar toda la película hecha así, porque seguramente te ibas a marear y mucha gente iba a terminar guacareando. Entonces solo eran como escenas específicas. Y lo que dices de la conversión, muchas películas de pronto dicen actualmente es que quiero que salga para 3D, entonces la convierten y eso no es un resultado tan chido, porque por lo menos lo que yo he notado en cuanto a 3D en el cine es que hay dos tipos de 3D: el 3D que tú sientes que se sale de la pantalla, y el 3D que sientes que es a partir de la pantalla y hacia el fondo. Que son las convertidas y son las que yo siento que no se ven como 3D, o sea, te da una sensación, pero no se ve como 3D. Pero una película que yo recuerdo que se ve muy bien en 3D es la de las aventuras de Tintín o Tintín, de la animada. Esa película en 3D en el cine era espectacular porque por ejemplo, hay un momento ya de las escenas finales en donde están en esta como mansión y el ambiente pues, se ve que hay como partículas de polvo y entrando un poquito de luz por las ventanas, y eso se veía fuera de la pantalla, no lo veías hacia adentro. Otra que también creo que le quedó muy bien el 3D fue la de Dredd con Karl Urban. Esa película fue una joya de 3D, pero pues, ya ven que no pasó mucho después con esa película, que para mí es muy buena. Y el 3D en esa película, justo en las escenas de cuando se tomaban esta droga y veían todo en cámara lenta, una verdadera joya. Estaba muy padre eso. Y del otro, por ejemplo, que decimos que pues, la neta se notaba que no era para eso, que no había sido de conversión. Yo fui a ver La Amenaza Fantasma, la pusieron en 3D. Lo único que tenía era esto que decías tú, pues, la profundidad, ¿no? Que era... Y párale de contar, ni las espadas, porque pues no estaba hecho para este efecto en el que se debe de salir como de la pantalla. Claro. Pero bueno, pues nos salimos un poquito del tema, ya saben que aquí nos gusta platicar de esto. Pero bueno, pues nosotros sí viajaríamos al pasado, al futuro, a todos lados. Sí. Y la neta es que nos sigue gustando mucho Volver al Futuro. Yo la vi, y la verdad es que la vi muy contento porque lo puedo ver muchas veces y me sigue divirtiendo, a pesar de que ya sabes en qué, que el Doc, por ejemplo, sí va a lograr poner estas líneas, ¿no? en el reloj y todo, pero siempre es emocionante verlo ahí colgado. Y sí, Marty creo que se va como a otro estado porque toma un montón de vuelo. Al Doc le da tiempo de colgarse, descolgarse, quitar el árbol, juntar los que no es tanto, lo que pasa es que si lo consideras, o sea, realmente el tiempo que tienen a partir de que se desconecte el cable son como 4 minutos, pero estás viendo parte de esos 4 minutos de Marty y parte de esos 4 minutos del Doc. Entonces, juntos sí puede durar un poco más la escena. O sea, podrías extenderte hasta los 8 minutos. ¿Estás de acuerdo que cuando el DeLorean ya empieza a arrancar para alcanzar los 88 millas por hora, al Doc todavía le falta un buen y aquel ya viene, ¿no? Sí, y sobre todo considerando que tienes como referencia el primer viaje, que es cuando tiene a Einstein, están en un estacionamiento, o sea, tampoco mide 5 cuadras. No. No le toma tanto tiempo alcanzar las 88 millas por hora, que lo que hace ahí el Doc es que más bien arranca el carro y las ruedas ya están girando y lo suelta, así como carrito de fricción, lo suelta y el carro ya va embalado. Y en el caso de Martin no es así. Sí, porque le dice, te puse una línea blanca para que de ahí arranques. Exacto. Sí. Pero pues nada más son cosas ahí que son en realidad, detallitos. Sí, ni siquiera cambian nada, ¿no? O sea, la verdad es que se sigue disfrutando la película. Que bueno, pues ahí está el comentario. Espero que les haya gustado. La neta es que vamos a seguir comentando las películas. Espero tenerte de vuelta pronto por acá para seguir comentando las partes 2 y 3. Claro que sí. Y bueno, pues agradecerte que hayas estado hoy conmigo aquí comentando
Back to the Future. Chin, chiririn, chin, chin, chin. Que siempre le anunciaban como Volver al Futuro. Ajá. Y así es, o sea, su diseño en español del logo y todo es Volver al Futuro, pero las películas en doblaje dicen Regreso al Futuro. Así Ahí. porque se usaba mucho antes, actualmente ya no, que cuando ponían el nombre de la película y aparecían los nombres de los actores, había una voz en off Ajá. diciendo Michael J. Fox. Y así. O Y sea, ¿no ahí era J. justamente Fox, era J. Fox? J. Fox, sí, hablaban como Pepe Segarra en los deportes. KJ Wright. Y así. Sí, Padre Y Santo. cuando se aparece el título de Volver al Futuro, Back to the Future, dice Regreso al Futuro. No Volver al Futuro, pero así la conocemos todos y así se queda. Y así se quedará, sí, porque Back to the Future también la conocemos algunos ñoños, pero Sí. es Volver al Futuro. Oye, mano, pues muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy para platicar de la película. Y yo sé que andas por ahí en otros lados también comentando series y videojuegos y no sé qué rollo con estos maleantes y algunas personas muy decentes de la covacha. Algunas. ¿Por dónde andas para que la gente te vaya Sí, respetar? pues ahorita donde más estoy colaborando obviamente es en la covacha. Tenemos las ya famosas covacharlas, que es el título que le dimos al programa en donde analizamos el día que se estrena un episodio, un capítulo de una serie de las producciones de Disney, es decir, por lo menos hasta ahora llevamos Marvel y Star Wars, y también hemos hecho de algunas otras como de la animación de Invincible o de Peacemaker de parte de HBO Max. Ahorita, en estos momentos, está Moon Knight, nos quedan, al momento que estamos grabando esto, faltan todavía 2 episodios. Uh-huh. Veo complicado aparecer en las próximas covacharlas porque aparte son yo podía hacerlo porque pues antes estaba en home office, pero como ya regresé presencial a la oficina y se cruza justamente con mi horario y no podemos cambiar el horario porque 2 de las participantes son unas chicas españolas que me caen súper bien, gemelas, Andrea y Vir. Entonces, si las movemos, pues entonces ellas ya no podrían estar. Entonces, Claro. ¿saben qué? Grábenlo, grábenlo ustedes. Yo, si en algún momento puedo, me reintegro. Y si no, por ahí probablemente vayamos a hacer la covacharla de Obi-Wan en fin de semana, porque para empezar estrena en viernes y no en miércoles como el resto de las series de Disney Plus. No sabemos si se van a estrenar todos los capítulos en viernes o solamente los primeros 2. Pero la idea es que a lo mejor esa la hacemos en fin de semana, porque aparte también se viene la serie de Miss Marvel y si no me equivoco se van a empalmar por unas 3 semanas, entonces sería complicado tener 2 covacharlas el mismo día. Claro. Entonces potencialmente estaré regresando a las covacharlas con Obi-Wan en fin de semana. Y también en fin de semana, cada 15 días tenemos programa de videojuegos, ahí mismo en los canales de la covacha, que se llama Covocho Bits. Y pues damos recomendaciones, hablamos como de noticias recientes que salieron en los 15 días. Les decía que tiene el lapso que hacemos los programas los sábados a las 4 de la tarde en los canales Covachos, ahí hablamos de videojuegos. El próximo va a ser el 30 de abril, supongo que hablaremos de cosas como de Día del Niño. Y sobre todo, creo que parte de lo importante es las recomendaciones, porque de los integrantes que estamos ahí, tenemos gustos bastante diferentes, diría yo. Sí coincidimos en algunos, pero eso ayuda a que de pronto las recomendaciones no sean como sobre el mismo género. Y también estoy participando en el poderoso podcast de Comicase, en donde usualmente hablamos más de cómics que de otras cosas. Usualmente también platicamos sobre noticias que tienen que ver con los cómics, ¿no? A lo mejor no necesariamente de cómics, pero que tienen que ver como las películas basadas en cómics. Recientemente grabamos el especial de Morbius, que yo creo que está palomera, no es tan mala como pensé que iba a estar, pero eso no la hace una buena película. Ok. Y pues ya, básicamente ahí estoy colaborando. Muchas gracias por haberme invitado, mi estimado Héctor McCoy, y yo feliz y encantado de regresar para platicar sobre las otras 2 películas de esta trilogía. Pues muchas gracias, te agradezco otra vez. Siempre estamos ahí al pendiente de lo que andas haciendo. Tu comentario, por ejemplo, que hiciste de Batman, con el viejito gruñón de Francisco Espinosa, que luego a ver todo con ojos de soy un viejito gruñón. Entonces, saludos a y el otro viejito gruñón mira,
Si has visto a los viejitos gruñones de los Muppets, esos son Sí. Francisco Espinosa y Valentín García. Se Exactamente. los digo con todo cariño y con todo amor a el 50 y el 50% de las ñoñoticias también de la Covacha, que de vez en cuando llego a hacer aparición ahí también, y que don Francisco también es parte importante de las covacharlas, aunque él diga que es el 0%, claro que no. En el corazón de todos nosotros sabemos que es parte muy importante de las covacharlas. Lo que pasa es que es el 100% del drama, entonces lo demás ya no le alcanza a los porcentajes. Pues lo queremos mucho a Francisco y sabes que si nos escucha, pues se está riendo así de jajaja, pero bueno, ese ya es otro tema. Así como yo me río cuando no estoy presente y también hablan de mí, también así. Hijos. Nos reímos, porque así son estos muchachos. Estos canijos. Oye, mano, pues otra vez te agradezco y vamos a cerrar con una rolita, ¿no? Vámonos, sí, con una rola que justo platicamos hace rato de ello. ¿Cuál? Los dejamos con ni más ni menos que The Power of Love de Huey Lewis and the News. Exactamente, como si fuera, ya lo dijiste tú hace rato, como si fuera esto Universal Stereo. Golden Music. Quédense a escuchar. El poder del amor. Sí, con Huey Lewis y las noticias. es correcto, quédense y escuchen toda la rolita, por favor. Vámonos, mano, pues muchas gracias. Vámonos. Adiós. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos.